El equipo está constituido, nuestro equipo número 2, por el ingeniero Gonzalo Ángel Velasco, el ingeniero Daniel Clemente Sebastián Méndez, la doctora Atsiri Geraldine Merlo Rodríguez y un servidor, el matemático José del Carmen Arechiga Maravillas. Descripción de la problemática como antecedentes del caso es que tenemos poca o nula vinculación de los contenidos del álgebra lineal, sobre todo de la unidad número 4, que es espacios vectoriales, y del tema número 5, de transformaciones lineales, con algunos temas de las ecuaciones diferenciales. Las competencias definidas en nuestro programa de álgebra lineal son dos: que el alumno resuelva problemas de modelos lineales aplicados a la ingeniería para la toma de decisiones de acuerdo a la interpretación de resultados utilizando matrices y sistemas de ecuaciones. Y la segunda competencia, que es la que está en discusión, que el alumno analiza las propiedades de los espacios vectoriales y las transformaciones lineales para vincularlo con otras ramas de las matemáticas y otras disciplinas, en especial con el curso de ecuaciones diferenciales. La competencia previa que se define en el programa de ecuaciones diferenciales es que el alumno debe analizar las propiedades de dichos espacios vectoriales y transformaciones para vincularlos precisamente con las matemáticas y otras disciplinas. Como pueden ver, aquí se define como competencia previa la competencia adquirida previamente en el programa de álgebra lineal. Evidencias documentadas de la materia de ecuaciones diferenciales. Citamos su concepto. La definición es que es una igualdad que relaciona una función y su variable o variables independientes con sus respectivas derivadas. Cuando hablamos de ecuaciones nos referimos a modelos matemáticos que contienen derivadas de diferente orden, de primero, segundo, tercer orden, etc. Y muchos de los problemas de aplicación se analiza eso: ¿qué vinculación hay de estos modelos con el mundo real? Las preguntas pertinentes que siempre se plantean son, en algunos casos, ¿qué tan rápido se incrementa la concentración de sal en un tanque cuando es llenado con una mezcla de salmuera? ¿O qué tan rápido se programa una epidemia en razón al tiempo? ¿O qué tan rápido cambia la población con respecto del tiempo? Esto implica razones de cambio o derivadas. Así es como se describen las diferentes problemáticas en contextos diferentes de aplicaciones como física, química, biología, economía, entre otros. Las ecuaciones diferenciales podemos dividirlas en dos tipos. De hecho, la mayor parte del curso de ecuaciones son ecuaciones ordinarias. Una partecita al final abordamos las ecuaciones diferenciales parciales. Ejemplos de ecuaciones ordinarias que tienen derivadas precisamente con respecto de una sola variable. En este caso hablamos respecto de x, y tenemos ecuaciones diferenciales parciales en donde tenemos más de una variable independiente en cada una de las funciones. También podemos definir el orden de una ecuación diferencial, y este está definido por el orden del término de mayor orden que contenga la ecuación. Por ejemplo, el primero es de segundo orden, el primer ejemplo. La segunda ecuación sería también de tercer orden, y el tercer ejemplo es de primer orden. También podemos establecer el grado. El grado es la potencia a la que está elevada la derivada más alta, siempre y cuando la ecuación diferencial esté dada en forma polinómica. Por ejemplo, aquí tenemos en el primero de ellos una ecuación diferencial de tercer grado. En el segundo ejemplo es una ecuación diferencial de primer grado, y el tercer ejemplo es una ecuación diferencial de segundo grado. Pues en la mayor parte del curso nos vamos a referir a ecuaciones diferenciales lineales. De ahí que hay que establecer la linealidad o no la no linealidad de estas ecuaciones. Dos requisitos debe de cumplir una ecuación diferencial para que sea lineal: que la variable dependiente, que es la función, y sus derivadas deben ser de primer grado,
y que cada uno de los coeficientes de la función deben ser dependientes solo de x o bien que sean constantes. Quiere decir que la variable y y sus derivadas, sus coeficientes deben ser constantes o depender solo de x. ¿Y cuándo es no lineal? Cuando no cumpla alguno de los dos requisitos anteriores. Ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales tenemos estos tres. Como pueden apreciar, tenemos en el primero coeficientes constantes, en el segundo también, y en el tercer ejemplo tenemos un coeficiente variable, el coeficiente de la y. Y ejemplos no lineales está el primero, que es de grado 3, el segundo, que tenemos aquí un coeficiente distinto, es decir, tenemos una y elevada al cuadrado. Cuando se eleva al cuadrado la variable aquí ya no es lineal. Y aquí tenemos que esta derivada está elevado a la 1/2, es decir, raíz cuadrada, y eso es un indicativo de que no es lineal. Nuestra tesis en esta tríada de tesis, antítesis y síntesis, la tesis tiene que ver con lo que hacemos nosotros en ecuaciones diferenciales al establecer la metodología de solución de una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial pues debe ser una ecuación diferencial ordinaria, que es a donde nos enfocamos. Aquí tenemos la representación de ecuación diferencial de orden n, donde los coeficientes podrán ser constantes o variables, igualado a g de x. En este caso vamos a enfocarnos exclusivamente a ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes y que son no homogéneas. Para resolver una ecuación diferencial se resuelve en estos casos en dos partes. Tenemos primero que determinar la ecuación homogénea, y para determinarla vamos a utilizar una ecuación auxiliar para establecer los términos que conforman dicha solución de la parte homogénea. Y también debemos de buscar una solución particular que corresponda al miembro derecho, que es g de x. Para esto contamos con dos opciones. Podemos usar el método de coeficientes indeterminados o bien el método de variación de parámetros. Bien, citamos como una posibilidad de solución en un contexto los circuitos en serie RLC, que a partir de la segunda ley de Kirchhoff podemos establecer que un circuito con un inductor, un capacitor y un resistor, sus caídas de voltaje se establecen de la siguiente manera. En la bobina, la caída de voltaje se calcula multiplicando la inductancia por la derivada de la corriente. En el caso de la resistencia es que multiplicar el valor de la resistencia por la corriente, y en el caso de la capacitancia multiplicar el recíproco de la capacitancia por la carga. Estas tres cargas o estas tres caídas de voltaje nos deben dar la suma total del voltaje E de T, y escrito en función de la carga quedaría una ecuación diferencial de segundo orden. Como ejemplo tenemos lo siguiente: un circuito RLC con los valores dados, con un voltaje de 100 por coseno de 100t voltios, una resistencia de 0.02 ohms, un inductor de 0.001 henrios y un condensador de 2 faradios. Y dice que si la corriente y la carga iniciales son idénticas a cero, hay que determinar primero la carga en el circuito y la derivada de la carga, que va a ser la corriente. A partir de esa segunda ley de Kirchhoff tenemos que al reemplazar los elementos en el modelo, esta es la ecuación que vamos a resolver. Y como ya lo habíamos establecido anteriormente en la metodología, que se resuelve en dos partes, resolvemos la ecuación auxiliar para determinar la solución homogénea, que está en términos de exponencial negativa con coseno y seno, y luego utilizando ya sea coeficientes indeterminados o variación de parámetros encontramos la solución particular. Entonces la solución general para la carga de este circuito es la suma de estas dos partes, la solución homogénea más la solución particular. Y aquí tenemos un grafo del comportamiento de la carga en función del tiempo. Es así como nosotros resolvemos, en este caso en un circuito RLC, aplicando la metodología antes mencionada, que se divide en dos partes. Mediante la ecuación auxiliar encontrar
la solución homogénea y mediante ya sea coeficientes indeterminados o variación de parámetros determinamos la solución particular. Bueno, ahora presentamos la antítesis. La antítesis se presenta precisamente cuando se tiene la oportunidad de visualizar la solución de una ecuación diferencial mediante una transformación inversa. Ya establecimos que en los contenidos del tema 4 de espacios vectoriales y transformaciones lineales hay muy poca o nula vinculación con los temas de ecuaciones diferenciales, específicamente el concepto de transformada inversa. Entonces, aquí donde establecemos nosotros la antítesis para establecer una posibilidad de una opción adicional a las anteriores. Y como síntesis establecemos lo siguiente: entre las ecuaciones diferenciales y el álgebra lineal podemos establecer una manera amalgamada para resolverlas utilizando precisamente el concepto de transformada inversa. Aquí, dependiendo del orden de derivación, establecemos este operador. Esta es una transformación lineal con los operadores d cuadrada, que es la segunda derivada, de 20d, que es 20 veces la primera derivada, y 500 por la función. Este es el operador. Y el operador inverso o transformada inversa lo definimos como el recíproco de 1 sobre ese polinomio en d, que aplicado en este caso a la función del miembro derecho nos daría la solución particular. Y esto lo podemos visualizar como una integral generalizada de dicho miembro derecho. Esta integral generalizada nos va a llevar precisamente a la solución. La solución está formada por dos partes. Recuerden, la solución particular más la solución homogénea, que al verificarlas, al aplicar precisamente la transformada inversa, llegaríamos a esa suma de estas dos, que al aplicar la transformada de estas dos, una de ellas se convierte en 0, que iría al núcleo de la transformación, y la otra, la transformada de QP, nos daría precisamente 100 por coseno de 10t. Este es un enfoque distinto al que se ha venido trabajando: utilizar una transformación inversa para encontrar precisamente la solución particular. Y la solución homogénea, pues ya vimos que esta la calculamos usando la ecuación auxiliar. Entonces, la suma de la solución particular y la solución homogénea lo da la solución general. Si esta es la solución particular, entonces, ¿cómo obtenemos la solución particular si esta es la solución homogénea? La solución particular la vamos a obtener de la siguiente manera. Al aplicar el operador inverso a la función 100 coseno de 10t, aquí hay que reemplazar la d cuadrada, esta es la regla que se va a utilizar. Solo se reemplaza el operador d cuadrada por el negativo en este caso, del coeficiente en el ángulo, que es 10. Entonces el cuadrado de ese 100 se va a sustituir menos 100. Al hacerlo, me quedaría abajo menos 100 más 500, que simplificados me quedaría 400. Y como la regla es sustituir el cuadrado de 10 en vez de d cuadrada, lo que tengo que hacer es convertir esta d en d cuadrada. Pero antes me parece que hay la posibilidad de sacar un factor común. Factorizamos el 20 y factorizamos el 10. Entonces quedando 1 sobre d más 20. Luego voy a multiplicar en el numerador y el denominador por el conjugado. Esto para generar un cuadrado de d. Entonces arriba me va a quedar 5 porque 100 entre 25. Nos va a quedar 1 por d menos 20. Y abajo me queda una diferencia de cuadrados. Y volviendo a aplicar la regla, vamos a sustituir el cuadrado de d por menos 100, quedando de esta manera. Y al simplificar esto, menos 100 menos 400 es menos 500. Obviamente 5 entre menos 500 se reduce a 1 entre menos 100. Y entonces, al aplicar el operador d, es que vamos a derivar el coseno de 10t y luego vamos a multiplicar por menos 20 el coseno de 10t, quedando de la siguiente manera. Entonces tenemos reducido menos un centésimo,
la derivada del coseno es menos 10 seno de 10t, y el producto de menos 20 por el coseno de 10t, y al multiplicar cada uno de los términos por menos un centésimo, quedaría la solución particular como un décimo del seno de 10t más un quinto del coseno de 10t. Por lo tanto, la solución general es esta solución particular más la solución homogénea. Lucha y unidad de contrarios. La lucha entre estas dos disciplinas se puede definir como la falta de vinculación de los contenidos, precisamente del tema 4 y el tema 5 de álgebra lineal, con los contenidos de ecuaciones diferenciales de orden superior, en especial las ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes. La unidad de estos contrarios se puede establecer en la aplicación de las transformaciones lineales como un método generalizado para la solución de dichas ecuaciones diferenciales de orden superior. La simbiosis de estos contenidos ayudan a visualizar la solución de una ecuación diferencial como una integral generalizada definida a través de una transformación inversa. Bien, es todo por el momento y gracias.